En el riguroso invierno de 1875, las llanuras nevadas de Montana parecían engullir todo lo que aún resistía. El frío no era solo una temperatura, era un silencio que crujía dentro de los huesos, un peso que hacía que el alma se encogiera. Allí, aislada entre bosques esqueléticos y senderos olvidados, vivía Sarah Collins, una mujer que había aprendido a soportar el dolor sin alardes. Viuda desde el otoño pasado, se mantenía firme por sus hijos, Emma, de 10 años, y Thomas, de 8, como si cada suyo fuera un hilo que los ataba a la vida. La pequeña cabaña de madera, que antes palpitaba de risas y olores a pan fresco, ahora crujía con el viento y callaba con el hambre. Sarah pasaba las mañanas partiendo leña con las manos heridas y las tardes remendando la ropa de los niños a la luz tenue de la ventana. Sus ojos cargaban el tiempo, no el de los relojes, sino el de las pérdidas. El último abrazo de su marido, el último saco de harina, la última risa sin preocupación. La tierra, alrededor congelada, parecía reflejar su corazón, y aún así, incluso allí, al límite de la escasez, mantenía la mesa puesta con 3 platos, como si esperara más que comida. Quizás un milagro, quizás un regreso. Ella no lo sabía, pero el destino ya avanzaba a caballo entre las sombras de la tormenta. Aquella tarde, el cielo oscureció temprano. Nubes densas se acumulaban como mantas de luto sobre las colinas, y el viento aullaba por las rendijas de la cabaña como si también buscara refugio. Thomas ayudaba a apilar madera, aunque sus pequeños dedos temblaban de frío. Emma, con la falda raída y el rostro sonrojado por el viento, recogía los últimos huevos del gallinero. «Solo 2. ¿Alcanzará para las gachas?», preguntó en voz baja. «Sí, mi flor», respondió Sarah, con una sonrisa que era más protección que verdad. Ella sabía hacer de la esperanza un hábito, incluso cuando el estómago dolía más que el cansancio. Al caer la noche, la tormenta se desató con una furia que hacía temblar la cabaña. Los truenos parecían golpear la puerta y la nieve se lanzaba contra las ventanas como puños invisibles. Sarah ya se preparaba para la larga vigilia, vigilando el tejado, contando los suspiros de los niños y sujetando el miedo con ambas manos. Fue entonces que, en el clímax de la tormenta, alguien llamó a la puerta. Un sonido seco, insistente, irreal. Sarah se quedó inmóvil por un segundo. ¿Quién cruzaría esas tierras esa noche, sino el propio destino? Se acercó con cautela, el corazón latiendo más fuerte que el viento. Al abrir, encontró a un hombre caído, ensangrentado, vistiendo ropas de quien tenía posesiones, pero con la mirada perdida de quien había dejado todo atrás. Ella no preguntó su nombre, ni de dónde venía. Solo lo arrastró hacia adentro con la fuerza de quien carga la última esperanza. Su cuerpo estaba helado, la sangre se pegaba a la ropa como tinta olvidada. Los hijos observaban en silencio, con los ojos muy abiertos, como si aquella escena perteneciera a un sueño extraño y peligroso. Sarah acostó al hombre sobre el catre que antes fuera de William. «Ayuden con los paños», murmuró, sin tiempo para el miedo. La vida de él ahora estaba entre sus manos, frágiles pero decididas, como todo lo que importaba. Con cuidado, le cortó la camisa y le limpió la herida con agua caliente, sal y hojas secas de milenrama recolectadas en verano. La bala había atravesado el hombro, pero la herida aún palpitaba, ardía y sangraba. Emma sostenía la palangana con las manos, temblorosas. Thomas preparaba las vendas intentando ocultar las lágrimas. Era la primera vez que veían sangre que no era la suya. Sarah no lloró, solo murmuraba en voz baja, como una antigua oración, mientras vendaba al extraño con pedazos del vestido de novia que había guardado en el baúl. «Vas a quedarte», dijo en voz baja, más para sí que para él. «Vas a vivir». El hombre no dijo nada esa noche. Febril, deliraban hombres que no pertenecían a aquella casa.
Margaret, los papeles, decía, entre respiraciones cortas. Sara se sentó a su lado hasta que la fiebre cedió. Observaba el pecho subir y bajar como un barco en mar revuelto. Cada suspiro, una promesa de que aún había tiempo. El reloj en la pared parecía haberse detenido, pero el mundo seguía. Y allí, en aquella pequeña habitación, nacía algo silencioso. La sensación de que aquel desconocido no estaba allí por casualidad. Afuera, la tormenta aún rugía, pero dentro de la cabaña había un calor extraño. No venía solo sino de la elección hecha, la de acoger, incluso con hambre, incluso con miedo. Por primera vez en semanas, Sara durmió sentada, con la cabeza apoyada en el borde de la cama y los ojos aún empañados. Era un sueño inquieto, de quien carga el peso del mundo en el regazo y aún así encuentra fuerza para soñar. El día siguiente amaneció pálido, cubierto por una luz azulada que solo los inviernos de Montana conocen. La nieve acumulada en las ventanas filtraba el sol como velo de novia, y el silencio parecía más espeso que nunca. Sara se despertó con el cuello adolorido y los dedos adormecidos. James, aunque ella aún no sabía su nombre, dormía con la respiración más tranquila. La sábana alrededor de su herida estaba manchada, pero seca. Era una buena señal. Se levantó despacio, cubrió sus hombros con el chal de boda y fue a preparar algo caliente. No había mucho, un puñado de avena, 3 huevos y restos de manzana seca, pero sería suficiente para mantener a los pequeños en pie. Removía la olla sobre la leña crepitante. Escuchó los pasos de Emma detrás de ella. ¿Va a morir, mamá?, preguntó con una voz que ya no era de niña. No hoy, respondió Sara sin volver el rostro. No podía mostrar vacilación. El miedo era una grieta que se extendía si se dejaba a la vista. Thomas apareció poco después, frotándose los ojos y cargando la leña seca que había encontrado debajo del viejo roble. «Todavía sirve», dijo con orgullo. Ella lo abrazó con un apretón breve y firme. «Sí». Aquella casa, cada gesto debía significar fuerza. Cuando el extraño finalmente abrió los ojos, la mañana ya avanzaba. Su mirada era de quien regresaba de muy lejos, pupilas claras, cansadas, pero aún afiladas. Miró el techo por unos segundos antes de girar la cabeza hacia la mujer sentada junto a la cama. Ella lo miraba con una mezcla de desconfianza y compasión. «Me salvaste», murmuró él, con la voz ronca como piedra en el río. «Fue lo que había que hacer», respondió Sara, sin ceremonias. Intentó sentarse, pero el cuerpo no le obedeció. «Quédate quieto. Todavía estás más allá que aquí». Por un instante, el tiempo pareció detenerse entre ellos. Había una dulzura extraña en ese momento, como si 2 mundos tan distantes se hubieran cruzado por error, o por alguna antigua promesa hecha entre almas. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, al fin. «James Harrison», respondió. El nombre sonó fuerte, firme, como alguien que estaba acostumbrado a ser obedecido. Pero allí, tumbado, había algo de niño en sus ojos. Sara asintió, guardando el nombre como quien guarda una semilla en el bolsillo, sin saber aún qué tipo de árbol podrá nacer de allí. James volvió a dormir, vencido por el cansancio. Mientras tanto, Sara lavaba los paños con agua caliente y jabón de ceniza. Las manos, ya callosas, ahora le ardían con el agua helada que se escurría por las mangas. Pero ella no se quejaba. Había una paz extraña en aquella rutina silenciosa. La presencia del hombre no le traía miedo, solo preguntas. ¿Quién lo habría herido? ¿Por qué vagaba solo en medio de la tormenta? Y más aún, ¿por qué sentía que, de alguna manera, aquel encuentro era más destino que casualidad? Por fuera, la nieve comenzaba a ceder, revelando ramas rotas y senderos borrados. Thomas usaba una pala improvisada para despejar la entrada de la cabaña, mientras Emma cuidaba de las gallinas. El mundo alrededor aún era inhóspito.
Pero algo dentro de la casa había cambiado. Era como si la presencia de James hubiera reavivado una chispa dormida, una chispa de propósito en medio de la supervivencia. Los gestos de la niña eran más ligeros, los ojos del niño más atentos, y Sara, ella sentía menos el peso en los hombros. Aquella tarde, mientras los hijos estudiaban con sus libros gastados sobre la mesa, Sara preparó un té de corteza de sauce para el dolor de James. Entró en la habitación y lo encontró despierto, observando el techo con la mirada de quien descifra recuerdos. Él sonrió al verla, una sonrisa discreta, casi triste. «No preguntas nada», dijo él. «No es porque me falte curiosidad», respondió ella. «Es que a veces las respuestas vienen solas». James asintió, como si aquello dijera más que cualquier interrogatorio. Estiró su mano temblorosa para tomar el té, y sus dedos rozaron los de ella. Un contacto breve, pero cargado de humanidad. Sara sintió un escalofrío, no de miedo, sino de memoria. Era el toque de alguien que no pedía nada, solo presencia. «Tienes hijos valientes», murmuró James después de un sorbo. «Crecieron demasiado rápido», respondió ella con la voz embargada, y él entendió, porque también había perdido algo que lo hacía niño. Se quedaron en silencio por un tiempo, y en ese silencio había más consuelo que en muchas palabras dichas por obligación. Al caer la noche, Sara se sentó en la mecedora cerca de la estufa de leña, con sus hijos dormidos a pocos pasos, envueltos en mantas cosidas a mano por su madre. La luz danzaba en las paredes de madera, proyectando sombras que parecían contar historias antiguas. Desde la habitación llegaban los suaves sonidos de la respiración de James, y, aunque nada había sido dicho con claridad, ella sabía. Aquel hombre estaba huyendo de algo, pero también sabía que había una razón para que él hubiera llamado a su puerta justo esa noche, justo en ese instante. Hay encuentros que no se explican, solo se sienten. Más tarde, antes de acostarse, ella fue a comprobar la fiebre de él. James la observó con los más despiertos esta vez. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó con una honestidad que no esperaba respuesta pronta. Ella se detuvo, mojó el paño en el cubo y respondió con simplicidad: «Porque ya estuve al otro lado de la puerta». Él cerró los ojos por un segundo y en ella nació una admiración silenciosa. Aquella mujer no se doblegaba ni ante el frío ni ante la tristeza. Llevaba el luto como quien carga leña, con firmeza y propósito. A la mañana siguiente, James se levantó con dificultad e intentó caminar hasta la cocina. Sara escuchó los pasos y corrió a auxiliarlo, pero él levantó la mano. «Necesito ver el día allá afuera», dijo, como quien busca recordar el camino de regreso a sí mismo. Se sentó en la silla cerca de la puerta y se quedó mirando el campo blanco, el cielo sin prisa, la vida que resistía en pequeños gestos. Emma cepillando el pelo de la yegua, Thomas apilando leña con cuidado. «Es hermoso aquí», dijo él, y lo era, no por lo que había, sino por lo que se sostenía. Allí dentro, la dignidad de una familia que nunca se permitió desaparecer. Sara preparó avena para todos, dividiendo en porciones justas. El hambre enseñaba matemáticas. James recibió el plato con un discreto asentimiento. «Les debo más de lo que puedo decir». Ella lo miró, firme. «No esperamos retribución, solo respeto». Aquellas palabras quedaron entre ellos, como una promesa sin nombre. No había espacio para la piedad en aquella casa, solo para lo que fuera verdadero. Aquella tarde cesó la nieve, el cielo aún era gris, pero había una claridad tímida filtrándose por las nubes, como si el mundo pidiera disculpas por los días anteriores. James, ahora más fuerte, pidió caminar hasta el granero con Thomas. Sara dudó, pero lo permitió. Los observó por la ventana, el hombre alto y aún tambaleante, y el niño con pasos firmes y mirada de quien carga más de lo que debería para su edad. Hablaban poco, pero había algo en los gestos de James que era diferente. Él no enseñaba como un maestro,
sino como alguien que también estaba aprendiendo. Thomas mostró las herramientas del padre, ahora oxidadas, guardadas en un rincón cubierto de paja. Él iba a enseñarme a cuidar el ganado, dijo el niño, la voz baja, como si estuviera confiando el recuerdo a alguien digno de él. James pasó la mano por la madera de una azada vieja y respondió solo con un asentimiento respetuoso. Él sabía que no se sustituye a un padre, pero también sabía reconocer el lugar del silencio cuando el corazón habla. En ese instante, una semilla fue plantada, no de sustitución, sino de compañía. Mientras tanto, Emma ayudaba a su madre con la costura. Sus dedos ya sabían manejar la aguja con una precisión que ninguna niña debería tener. Si coso más rápido, podemos cambiar huevos por harina con la señora Peterson, ¿verdad, mamá? Sara sonrió. Una sonrisa corta, orgullosa y triste al mismo tiempo. Sí, querida, cada puntada ayuda. Por dentro, la madre sangraba al ver la infancia tan comprimida, pero también agradecía el espíritu incansable de su hija. Emma, a pesar de su pequeño cuerpo, llevaba en sí la fuerza de generaciones. Al caer la tarde, Sara encontró a James sentado en los escalones del porche, observando el horizonte. El cielo empezaba a teñirse de naranja quemado, y los campos nevados reflejaban esa luz como si fueran mares congelados. Ella se sentó a su lado, sin prisa. «No me has preguntado por qué estoy herido», dijo él rompiendo el silencio. «Uno solo pregunta cuando el otro está listo para responder», respondió ella. James sonrió, esta vez más completo. «Quizás lo esté». James respiró hondo antes de continuar. «Mi nombre completo es James William Harrison. Soy dueño del rancho Dabeleche, a 3 días de cabalgata de aquí». Sara lo miró de reojo, con sorpresa contenida. Ya había oído ese nombre, en susurros en el mercado, en cartas viejas dejadas en el mostrador de la tienda, siempre acompañado de respeto y misterio. Fui emboscado, balas por la espalda, gente enviada por un hombre que quiere tomar todo lo que construí. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de reconocimiento. Ella sabía lo que era perder lo que se construyó con las propias manos. «Blackwood», murmuró James, como quien nombra una sombra antigua. «Fuimos socios. Él quería un imperio, yo quería una casa. Él quiere tierra, ganado, poder, y no mide medios para eso». Sara apretó los labios, sintiendo aquel dolor como si fuera suyo. Entendía demasiado lo que era ser aplastada por alguien con más influencia, más posesiones, más hambre de dominio. «No elegí venir a parar aquí. Mi caballo cayó. La tormenta me empujó. Pero mirándolo ahora, quizás haya sido la salvación». Dijo esto con los ojos vueltos hacia el campo, pero la voz se posó sobre ella. Sara no respondió de inmediato. Observaba el humo que subía de la chimenea, disipándose en el cielo ya oscuro. Luego dijo, con la voz baja: «A veces, cuando el mundo se desmorona, solo está intentando empujarnos hacia donde deberíamos haber estado desde el principio». James giró el rostro lentamente hacia ella. Había gratitud en sus ojos, pero también algo más profundo, como un alivio antiguo que al fin encontraba refugio. Ninguno de los dos dijo más nada. Se quedaron allí, lado a lado, como dos almas que ya sabían lo que era perder y comenzaban a recordar lo que era pertenecer. Aquella noche, Sara no encendió velas extra. Quiso dejar que la penumbra se adueñara de la casa, como si el silencio fuera una manta que los protegía. Hijos durmieron temprano, exhaustos. James se quedó en la silla junto al fuego, con los ojos atentos a las brasas. Sara trajo una manta y la colocó sobre sus piernas. «¿Todavía duele?», preguntó. «Un poco». Ella asintió y se fue a alejar, pero él le sujetó la muñeca suavemente. «Me has devuelto algo que creí que ya no existía». «¿Qué?», preguntó ella. «Confianza», respondió él. Al día siguiente, la cabaña ganó un sonido nuevo. Risas.
Thomas reía a carcajadas mientras James, afilada con una navaja, le enseñaba a esculpir un caballo en un trozo de madera. Las manos del niño eran pequeñas, pero firmes. Se equivocaba, claro, pero insistía, con el mismo brillo en la mirada que su padre tenía cuando hablaba de construir el futuro. Sarah observaba de lejos, con los ojos empañados y el corazón en silencio. Aquel sonido, simple, ligero, inesperado, era como escuchar la vida volviendo a correr por dentro de la casa, después de meses en que todo parecía suspendido en el luto. Emma, por su parte, mostraba sus cuadernos a James, quien se inclinaba con interés real, corrigiendo una cuenta de multiplicar como si fuera lo más importante del mundo. «Eres buena con los números», le dijo. «Quizás algún día puedas cuidar un rancho entero». Los ojos de la niña brillaron, no por la idea del rancho, sino porque alguien creía en ella. Sarah percibió lo que sucedía allí. James no solo se estaba recuperando, estaba reconstruyendo algo. Y no era solo su cuerpo, sino un hogar que sin querer comenzaba a llamar suyo. En la tarde de ese mismo día, un jinete conocido de la familia llegó a la puerta con una carta del banco. Sarah la abrió con manos temblorosas, el rostro cerrado como cielo antes de la lluvia. Dentro, las palabras de siempre. Aviso final, 3 meses. James la vio leer, pero no dijo nada. Solo se acercó más tarde, cuando ella estaba sola en el campo, recogiendo las últimas hojas secas del huerto. ¿El banco? Ella asintió, sin levantar los ojos. Quieren la tierra, la casa, todo. Dicen que es solo negocio. James respiró hondo. Negocio puede ser justo o puede ser veneno en un sobre limpio. Por la noche sacó del bolsillo un sobre grueso y lo dejó sobre la mesa de madera, entre las manos de ella. «Lee mañana, cuando estés lista». Sarah no respondió. Solo miró el papel como si fuera pólvora. Sabía, de algún modo, que aquello lo cambiaría todo. Pero esa noche, antes de cualquier elección, decidió sentarse con sus hijos, escuchar las historias del día, sentir el olor del guiso simple que Emma había preparado y dejar que el calor del momento apagara, aunque por un instante, el frío de las decisiones que vendrían. Por la mañana, con el sol filtrándose por las rendijas de la ventana como un secreto, Sarah abrió el sobre. Dentro, encontró el documento que cambiaría el curso de su historia, la liquidación de la hipoteca, y junto a ella, un contrato. No era caridad, era una propuesta de sociedad. James ofrecía transformar su tierra en una extensión viva del rancho Double H, con inversiones, mejoras y un acuerdo justo de trabajo y reparto. «No es limosna», decía la carta con su caligrafía firme. «Es porque vi valor en este lugar, en ustedes». Sarah leyó cada línea con el corazón en la garganta. Salió de la cabaña, sus ojos buscando el cielo. El campo cubierto de hielo aún guardaba la rigidez del invierno, pero en el aire había una promesa. Encontró a James alimentando al caballo con movimientos lentos. «¿Por qué?», preguntó sin rodeos. Levantó los ojos. «Porque hay más fuerza en esta casa que en muchos de los salones donde he estado, y porque quiero construir algo con gente que sabe lo que es luchar con honor». Sarah sostuvo el contrato contra su pecho. «Necesito pensarlo». «Claro», respondió él sin prisa, «pero que sepas que el futuro está pidiendo paso». En los días que siguieron, la propiedad comenzó a cambiar. James trajo hombres de confianza, carpinteros y peones, que habían trabajado años con él. El granero fue reforzado. Nuevas cercas comenzaron a erigirse. Pero no solo la tierra se transformó. Thomas andaba más erguido, como si el mundo finalmente cupiera en sus pasos. Emma pasó a estudiar con aún más dedicación, preguntando sobre cuentas de ganado, semillas de invierno y cómo se calcula el valor de un ternero. Sarah los observaba como quien ve florecer algo que juzgaba muerto. Una tarde de cielo despejado, James llamó a los niños para que le ayudaran a pintar los nuevos postes de la cerca. «Cada uno elige un
Color para su pedazo, dijo. Thomas eligió azul, Emma verde. ¿Y tú, mamá?, preguntó la niña. Sara se quedó en silencio por un instante. Luego tomó el pincel y lo mojó en la pintura blanca. Blanco, de recomienzo. James sonrió con los ojos. En ese gesto, ella había firmado más que un contrato. Había aceptado un nuevo camino, no libre de dificultades, pero lleno de sentido. Con el paso de los días, James ya no era un huésped. Era una presencia constante en la mesa, en el campo, en los silencios de la casa. Él y Thomas pasaban horas en el cobertizo, moldeando la madera como quien moldea el futuro. Emma, cada vez más curiosa, se sentaba a su lado durante la cena para hacer preguntas sobre el Double H, sobre cómo se calcula el precio de un pasto, o cuál es la diferencia entre un toro de cría y uno de engorde. James respondía todo con paciencia, como quien percibe que enseñar puede ser una forma de echar raíces. En una noche de luna llena, mientras todos dormían, Sara salió al establo. Encontró a James en silencio, sentado sobre un fardo de heno, sosteniendo un cuaderno de cuero. «¿Qué escribes?», preguntó. Él la miró con una media sonrisa. «La historia de cómo una viuda me salvó, y de cómo descubrí que aún era capaz de creer». Sara se acercó despacio, sintiendo que había algo entre líneas que él aún no decía. «¿Margaret?», arriesgó. Él asintió. Ella creía en la generosidad, en el tipo que cambia vidas. «Creo que le habrías gustado». Sara no respondió. Se sentó a su lado y simplemente se quedó. El silencio que compartieron no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que aún no sabían cómo decir. Había una ternura allí, hecha de respeto, de tiempo, de algo que no necesitaba prisa para existir. Cuando él le tomó la mano, fue natural. Ninguno de los dos miró el gesto. Solo aceptaron el calor mutuo, como quien acepta el amanecer después de un invierno demasiado largo. A la mañana siguiente, Sara llamó a sus hijos y les habló del contrato. Les contó sobre la propuesta, sobre los riesgos y las posibilidades. Emma escuchó con ojos atentos. Thomas solo preguntó: «Vamos a seguir juntos, ¿verdad?». Y allí, Sara supo su respuesta. Los abrazó a los dos con firmeza y dijo: «Sí, nada nos va a separar más». Luego fue hasta James, que estaba aserrando madera afuera, y le entregó el papel firmado. «Entonces, vamos a construir esto juntos». Él no dijo nada, solo se quitó el sombrero, se tocó el pecho y respondió: «Con todo mi corazón». Lo que siguió fue un tiempo de trabajo, pero también de nueva belleza. La cabaña se transformaba despacio, como un árbol que florece en silencio. El granero ganó nuevas vigas, el pasto fue limpiado y cada día traía un detalle diferente. Una tranca nueva en la puerta, un gancho para colgar las herramientas, una estantería donde Sara comenzó a guardar sus frascos de remedios naturales. Era como si cada martillazo devolviera un pedazo de dignidad que el tiempo y la pérdida habían robado. Los hijos lo percibían, y James también. Hubo una mañana en que James enseñó a Emma a hacer anotaciones de nacimientos y cruces en el libro de registros. «Esto de aquí es más valioso que el oro», dijo él, señalando las columnas cuidadosamente alineadas. Emma, concentrada, hacía preguntas, garabateaba, anotaba. Thomas ayudaba con las cercas y por la noche escribía en su propio cuaderno las cosas que había aprendido con James. Tipos de clavos, madera que resiste la lluvia, cómo identificar el óxido. Sara veía a sus hijos crecer con una luz nueva en los ojos, no la luz de la fantasía, sino la del propósito. Cierta tarde, después de un largo día de trabajo, Sara trajo un pastel de manzana a la mesa. Era la primera vez que el dulce aroma volvía a llenar la casa desde que William se había ido. Emma se detuvo con los ojos muy abiertos. «¿Es pastel?», preguntó casi sin creerlo. «Sí», dijo Sara con una sonrisa tímida. James trajo manzanas de la ciudad. Fue una cena sencilla,
pero había alegría en los ojos. Ese Aparentemente pequeño, era en realidad una celebración de la vida que volvía a ocurrir. Cada bocado parecía decir, sobrevivimos, y ahora comenzamos de nuevo. Después de la cena, mientras los niños dibujaban al pie del fuego, James se acercó a la ventana. Miró el cielo, luego miró a Sarah. ¿Sabes? Pensé que mi historia había terminado. Pero aquí con ustedes, parece que solo estaba comenzando otro capítulo. Sarah, que trenzaba una manta vieja para el invierno, se detuvo por un instante. Yo también creí que ya había vivido todo lo que podía, dijo. Sus ojos se encontraron, y allí, entre el crepitar de la leña y la risa contenida de los niños, nació una certeza que no necesitaba palabras. Ellos ya eran hogar el uno para el otro. Pero como toda luz que crece, también viene la sombra. Cierta mañana, mientras Sarah barría el porche, Emma corrió hacia ella con el rostro preocupado. «Mamá, hay hombres a caballo cerca de la escuela. No son de allí». Sarah sintió el corazón encogerse, como si el viento se volviera más gélido de repente. Horas después, James llegó con el rostro serio y los ojos endurecidos. «Recibí una nota en silencio, sin nombre. Dicen que estoy siendo observado. Y que ustedes también». La amenaza era clara como el cielo despejado antes de la tormenta. El nombre que Sarah no quería oír volvió a rondar sus pensamientos. Blackwood. James no intentó ocultar el miedo, pero tampoco dejó que lo dominara. Reunió a los hijos, les mostró rutas de escape, reforzó las cerraduras, reorganizó los graneros. «La seguridad empieza por la preparación», decía con voz firme. Thomas escuchaba todo con ojos grandes, y Emma hacía preguntas precisas. Sarah observaba aquel movimiento con un nudo en el pecho. El pasado de James, que parecía haber quedado atrás, ahora llamaba a la puerta de su nueva vida. Pero ella ya no era la misma mujer de meses atrás, y su casa ya no era un refugio frágil, era un territorio de amor, y eso merecía ser defendido. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, James y Sarah se sentaron en el viejo banco de afuera. El cielo estaba estrellado, pero la noche parecía inquieta. «Quizás debería irme», dijo él. «Si me alejo, quizás ellos se den por vencidos». Sarah giró el rostro con firmeza. «No fuiste tú quien trajo peligro, James. Fue tu verdad la que incomodó, y es con ella con la que nos quedaremos». Él la miró largamente, como si buscara en ella la última palabra que necesitaba oír. Y allí, en aquel intercambio mudo, él entendió. Ella lo elegiría incluso si el mundo se ponía patas arriba. 2 días después, llegaron noticias de que hombres armados habían sido vistos en las cercanías del Double H. James mandó reforzar los límites, pero sabía que el enfrentamiento era solo cuestión de tiempo. Sarah, por su parte, cuidaba de sus hijos como quien afila espadas con ternura. «No tienen que ser valientes todo el tiempo», les dijo una noche mientras los arropaba. «Solo necesitan recordar que el amor también es coraje». Emma apretó su mano con fuerza. Thomas, con los ojos empañados, preguntó, «Si vienen, vamos a permanecer juntos, ¿verdad?» Y la respuesta llegó sin dudar. «Siempre». A la mañana siguiente, mientras el rocío aún cubría los campos como un velo de cristal, llegaron los Anderson, una familia sencilla, con 3 hijos y un pasado de trabajo en el Double H. Habían sido expulsados por negarse a unirse a Blackwood. James los recibió con un abrazo y los ojos apretados de emoción contenida. «Si quieren quedarse, hay espacio aquí», dijo Sarah con voz firme. Y así, la cabaña se expandió sin nuevas paredes, solo con la voluntad de acoger. Por la noche, cuando todos compartieron sopa y pan duro, había una sensación que no se compraba: pertenencia. Con más manos vino más trabajo. La construcción de un nuevo cobertizo comenzó con madera prestada por vecinos y fuerza prestada por la esperanza. Emma organizaba los horarios como si hubiera nacido para eso. Thomas compartía herramientas con los hijos.
de los Anderson, y James, aunque todavía en recuperación, se encargaba de orientar todo. Sarah se había convertido en el corazón de aquel lugar. Cuidaba de los enfermos, cocinaba, cosía, escuchaba. Su casa, que antes albergaba silencio y añoranza, ahora desbordaba voces, planes, golpes de martillo, pasos corriendo en el suelo de madera. En una tarde gris, mientras todos estaban en el campo, un jinete solitario se acercó. Vestía de negro, tenía ojos estrechos y sonrisa de serpiente. «Busco a James». «Harrison», dijo. Sarah salió a la puerta con la escopeta del difunto marido entre las manos. «Él no está, pero puede dejarme el mensaje». El hombre solo rió, escupiendo en el suelo helado. «Dígale que la tierra donde construye sueños ya tiene dueño». Y se marchó. Cuando James lo supo, no tembló. Solo dijo: «Entonces, ahora sabemos que el enemigo dejó de susurrar. Querrá gritar». En los días que siguieron, James reunió a los habitantes de la región, antiguos socios, pequeños criadores, viudas, que habían perdido todo a manos de los hombres de Blackwood. Habló con el corazón, como quien entrega una última semilla al suelo. «No podemos huir más. No estamos solo protegiendo cercas, estamos protegiendo algo más grande, la idea de que el bien puede resistir». Sarah lo miraba con creciente admiración. Ya no era el forastero herido que apareció en su puerta. Era un hombre entero, reconstruido no solo por los cuidados, sino por el amor que encontró cuando menos lo esperaba. La tormenta no avisó. Llegó de madrugada no con truenos, sino con un viento sordo que parecía arrancar el suelo de los pies. Una nube negra se formó en el horizonte, cargada no de lluvia, sino de furia. Era un tornado, uno de esos que los más viejos solo veían una vez en la vida. James se despertó con el ruido de la madera crujiendo. «¡Todos al sótano!», gritó, mientras corría por el pasillo. Sarah tiraba de Emma por los brazos. Thomas cargaba al perro sobre sus hombros. La casa temblaba. El mundo parecía a punto de partirse por la mitad. Dentro del sótano, el sonido era como el de una bestia rugiendo. El suelo vibraba. Niños lloraban. Adultos oraban. James sostenía la mano de Sarah con fuerza, y en los ojos de ella había más que miedo. Había una decisión. Si se iban de allí, que fuera juntos. Cuando todo finalmente cesó, el silencio de afuera era ensordecedor. Abrieron la puerta despacio. El paisaje había cambiado. Árboles en el suelo, cercas esparcidas, el granero en ruinas. Pero la casa, en pie, seguía, agrietada, sí, pero entera, como el corazón de aquella gente. Nadie habló por unos minutos. Miraban alrededor como quien reconoce un campo después de la guerra. Y entonces, sin que nadie dijera nada, comenzaron a moverse, limpiando, arreglando, levantando de nuevo las tablas caídas. El tornado, que podría haber sido el fin, se convirtió en un bautismo de resistencia. Allí, entre la destrucción, nacía una certeza. Aquella gente no se iría. James, cubierto de polvo y sudor, que se ataba un pañuelo en el cabello como quien prepara una fiesta. «Vamos a reconstruir», dijo ella. Y él respondió con un simple «juntos». En los días que siguieron, llegaron víveres traídos por vecinos que oyeron lo que había sucedido. También llegaron cartas de apoyo, de ofertas de ayuda, de gente que quería unirse al proyecto. La noticia del coraje de aquella pequeña comunidad se extendió como fuego en paja seca. Por primera vez, el nombre de Blackwood parecía más pequeño que el nombre del rancho, y Sarah entendió que algo había cambiado de forma permanente. No solo estaban sobreviviendo, estaban dando ejemplo. Y cuando eso sucede, el miedo pierde el trono. Cierta noche, con el cielo despejado y un frío suave cubriendo la tierra, Sarah caminó sola hasta el antiguo huerto. Los árboles, aunque sin hojas, guardaban una belleza serena, como mujeres envejecidas que aún recuerdan la juventud. Necesitaba respirar, pensar. Había tanto que había cambiado.
tantas voces, tantas manos, tanto amor nuevo creciendo donde antes solo había silencio. Y en el fondo del corazón, ella sabía, aquel hombre que había entrado herido en su casa ahora habitaba también sus pensamientos, sus gestos, sus sueños. James la había alcanzado de una manera que nadie más lo había hecho. Escuchó sus pasos en la hierba antes de verlo. «Sabía que te encontraría aquí», dijo él, con un tono bajo, respetuoso. Se quedaron en silencio, lado a lado, por un tiempo. Luego James sacó algo del bolsillo. Era un anillo sencillo, de plata gastada, con una piedra azul muy pequeña. Era de mi madre. Ella decía que cuando uno ama de verdad no necesita lujos, solo firmeza. Le tendió el anillo. «No quiero que pienses que estoy intentando salvarte. Ya te salvaste sola. Solo quiero ser parte del camino». Sara sostuvo el anillo con dedos temblorosos. Las palabras no vinieron de inmediato, pero sus ojos lo decían todo. Ella no era mujer de respuestas inmediatas. Estaba hecha de tiempo, de gestos lentos, de certezas que nacen poco a poco. Lo miró a él, luego al anillo. «Quedarse es un compromiso mayor que partir», dijo al fin. «Y tú ya te quedaste. Yo también me quedo». No hubo beso, ni promesas ostentosas. Solo un toque de manos y un suspiro leve que cortó el aire de la noche. Era el inicio de un amor silencioso, hecho más de elección que de deseo. Un amor que se construye despacio, como las casas que duran generaciones. Los días siguientes fueron de reorganización. James asumió el campo con los otros hombres. Sara organizaba a las mujeres y a los niños. Crearon una pequeña escuela en la parte trasera de la cabaña, y Emma se convirtió en una de las primeras en enseñar a los más pequeños a leer. Thomas cuidaba de los animales con responsabilidad de adulto, y poco a poco aquel pedazo de tierra empezó a ser más que un rancho. Se convirtió en refugio, semillero, promesa. Los viajeros que pasaban decían que allí había algo raro, un lugar donde el bien echaba raíces. Una mañana, Thomas se despertó más temprano que el sol y fue al pasto, como ya era costumbre. Pero ese día, al regresar, traía en sus brazos un cachorro recién nacido. «Nació esta noche, mamá», dijo, con los ojos brillantes. Sara se secó las manos en el delantal y lo abrazó por detrás. El ternero temblaba, el niño sonreía, y en ese instante ella entendió. Había nacido más que un animal. Era una metáfora viva, un nuevo ciclo, un nuevo tiempo. Era la prueba concreta de que, incluso después del invierno más duro, la vida insiste en regresar. Emma, por su parte, había descubierto el placer de escribir. Anotaba lo que veía, lo que sentía, lo que oía de su madre, del campo, del cielo. James le dio un cuaderno de tapa azul, y en él ella comenzó a contar la historia de la familia. «Quiero que alguien lea esto algún día», decía, «para que sepan que existimos». Sara sonreía al verla tan dedicada, y recordaba a la niña callada que, meses atrás, solo obedecía. Ahora, ella creaba, soñaba, plantaba palabras como «quien planta el futuro». Era así como la esperanza se perpetuaba. En el porche, James pasaba las tardes afilando herramientas y vigilando los alrededores. Pero su mirada ya no era tensa. Observaba los campos como quien cuida un bien que no se mide en hectáreas, sino en afecto. A veces, cuando Sara salía de la cocina, él la observaba con ternura. El modo en que se ataba el pelo, en que lavaba las sartenes con gestos firmes, en que apretaba los labios cuando estaba concentrada. Aquella mujer, tan pequeña ante el mundo, era ahora el cimiento de todo, y él sabía, si ella decía no, él se iría. Si decía sí, él se quedaría para siempre. Fue en una noche fría de marzo, cuando las primeras flores tercas surgían entre las piedras, que James le hizo una segunda petición. No con palabras, sino con un gesto. Se sentó a su lado, le entregó un pequeño broche de hierro en forma de casa.
No necesitas darme una respuesta ahora. Solo quiero que sepas que este es mi lugar. Si es también el tuyo, entonces todo lo que venga lo enfrentaremos juntos. Sara sostuvo el broche entre sus dedos, sintiendo el metal frío calentarse con el toque. Ya es mi lugar desde hace tiempo, James, solo que no lo había dicho en voz alta. La primavera llegó como una recompensa. El campo, antes pálido y rígido, se vestía ahora de verde y perfume. Los arroyos volvieron a cantar, los pájaros regresaron a las ramas, y los niños corrían descalzos entre las cercas recién pintadas. James observaba todo con ojos húmedos, como quien finalmente entendía el valor de la pausa, de la paciencia, del tiempo que cura. Ya no había prisa, había presencia. Y Sara, a su lado, sonreía con un tipo de paz que no venía de la ausencia de dolor, sino de la elección de seguir adelante incluso con el dolor en el equipaje. Una tarde de cielo despejado, el pastor local fue llamado. No para una boda con fiesta, sino para una bendición bajo el gran árbol que había resistido el tornado. Solo ellos cuatro, Sara, James, Emma, ante el pastor, el campo y un Dios que, aunque silencioso, parecía estar allí. No prometemos perfección, dijo James, pero prometemos permanencia. Y con eso unieron sus caminos, sin anillo nuevo, sin vestido blanco, pero con ojos que decían, estamos aquí, y eso basta. Emma lloró bajito. Thomas sujetó la mano de su hermana, y el viento, suave, pareció asentir. Después de aquel día, comenzaron a llegar familias. Gente que había oído hablar de un lugar donde nadie era dejado atrás. Gente con poco en el bolsillo, pero mucho en el corazón. Sara organizaba colchones, hacía panes extras, recogía ropa vieja. James cuidaba de los bueyes, de las cercas, de los acuerdos justos. Emma empezó a enseñar a leer a las mujeres. Thomas enseñaba a los niños a trabajar con el hacha, siempre con el cuidado que había aprendido observando a su madre. La casa se expandía no en tamaño, sino en propósito. Se convirtió en refugio, semillero, promesa. Cierta noche, a la luz de la chimenea, preguntó Emma, «Mamá, ¿crees que a papá le habría gustado lo que hicimos aquí?» Sara tardó en responder. Miró el fuego, luego a sus hijos. Creo que se habría sentido orgulloso, porque no dejamos que nada muriera, ni el amor, ni la tierra, ni la esperanza. Y entonces cayó, sintiendo el leve peso del recuerdo posarse sobre su hombro. William viviría allí para siempre, no como ausencia, sino como raíz. Y ahora, con James a su lado, ella entendía que el amor nuevo no es sustitución, es continuidad. Es un milagro que respeta lo que ya existió. En el porche, James solía sentarse con Thomas al final del día, enseñándole a leer mapas, a trazar rutas, a entender los límites de las tierras. Pero siempre decía, más importante que saber dónde termina la cerca, es saber hasta dónde permitimos que el miedo avance. Y el niño aprendía, no solo con palabras, sino con silencios. Emma, por su parte, ya ayudaba a otras niñas a escribir sus propias historias. Traía lápices, cuadernos cosidos a mano y escuchaba, porque aprender a escuchar también es un modo de curar. Una tarde de verano, mientras todos recogían patatas en el campo, Sara se detuvo por un instante y miró a su alrededor. El ruido de las azadas, las risas de fondo, el polvo subiendo en el aire dorado del atardecer. Aquello era el paraíso posible. Un lugar hecho no de la ausencia de problemas, sino de la abundancia de afecto, justicia y trabajo. Se acercó a James, que se lavaba las manos en una palangana. Nunca pensé que la vida me daría esto. Él la miró con esa calma que solo quien ha pasado por el dolor sabe tener. Quizás era ella todo el tiempo, solo esperando que nos dejáramos encontrar. El tiempo pasó, como siempre pasa. Pero en aquella tierra parecía caminar más despacio. Las estaciones iban y venían, y con ellas nacían niños, crecían historias, morían miedos.
El rancho Double H y la propiedad de Sara ya no tenían cercas que los separaran. Eran un solo hogar, una sola historia, y todos los que pasaban decían lo mismo. Allí había algo diferente, algo que no se veía pero se sentía. Era el tipo de lugar donde el alma descansaba, donde la gente herida encontraba refugio, donde el amor no era anunciado, era vivido. Años después, una niña nueva llegó, llevando una carta en el bolsillo y un miedo en la mirada. Fue recibida con sopa caliente, una manta limpia y un silencio respetuoso. Emma, ahora una mujer hecha y derecha, se sentó con ella y le dijo: «Aquí no preguntamos todo al principio, pero escuchamos siempre». Y así la rueda de la vida siguió. Lo que comenzó con una puerta abierta en una noche de tormenta se convirtió en un ciclo que no se cerraba, solo se ampliaba, y Sara, sentada a la sombra del viejo árbol, lo sabía. Su legado no estaba hecho de palabras, sino de vidas tocadas. James envejeció despacio, con el cuerpo más lento, pero los ojos siempre atentos. Todavía hacía sus caminatas por el campo, con Thomas, ahora un hombre, a su lado, discutiendo la siembra, el mercado, las decisiones futuras. Pero había días en que simplemente se sentaba y miraba. «Sabes, hijo mío», decía, «lo que construimos aquí vale más que cualquier cabeza de ganado, porque aquí nadie necesita fingir fuerza. Todo el mundo tiene derecho a ser humano». Thomas asentía en silencio porque sabía que su padre, aunque no de sangre, le había enseñado lo que era ser hombre con ternura y coraje. Sara, con cabellos plateados y pasos más lentos, mantenía la misma mirada firme. Aún preparaba remedios naturales, enseñaba a las jóvenes madres a cuidar de sus hijos y se empeñaba en cuidar las flores alrededor de la casa. «Las flores son tercas», decía. «Crecen incluso en tierra sufrida, como nosotros». Un día encontró un cuaderno viejo entre los libros de Emma. En él, su hija había reescrito toda la historia de la familia, desde la llegada de James hasta los días actuales. Al final del cuaderno, una frase suelta: «Aquí aprendimos que amar no lo salva todo, pero es lo que permite volver a empezar». Sara cerró los ojos y sonrió. En la última gran cosecha que celebró junto a su familia, Sara caminó hasta el huerto con un vestido azul que Emma le había cosido. El mismo huerto donde un día había aceptado el broche de hierro. James, con bastón, la esperaba bajo el mismo árbol. «¿Recuerdas aquel día?», preguntó él. «Recuerdo cada segundo», respondió ella. Se sentaron en silencio, como dos testigos de una vida que, aunque difícil, valió cada dolor. A lo lejos, los niños corrían. Las voces se mezclaban con el sonido del viento. «Ganamos, James», él asintió, con los ojos empañados. «Y ganamos de la manera correcta». Aquella noche, antes de dormir, Sara escribió una última carta. No era para nadie en especial, solo palabras que necesitaba dejar. Si alguien encuentra esta historia, que sepa, todo comenzó con un gesto, un no, una puerta que se abrió, una elección de no negar ayuda, incluso con hambre y miedo. A veces, eso es todo lo que cambia el mundo. Que no se cierra. Un corazón. Dobló el papel, lo guardó en el baúl antiguo y apagó la vela. Afuera el campo dormía en paz, y dentro de la casa el amor permanecía, como llama que no se apaga. El tiempo siguió su curso, como los ríos que no se detienen por nadie. Años después, cuando Sara ya había partido en silencio, en una mañana de otoño dorado, Emma reunió a todos bajo el árbol antiguo. Puso una mesa de madera, trajo el cuaderno azul y leyó la carta de su madre. Mientras las palabras cobraban voz, los ojos se llenaron de lágrimas y las sonrisas se abrieron como flores que reconocen la luz. Un corazón que no se cierra. Era eso. Era sobre eso. El rancho, ahora transformado en comunidad, mantenía vivos no solo los cuerpos, sino los valores. La memoria de Sara era tierra fértil.
Thomas, ahora con hijos, plantó un retoño de manzano junto al árbol viejo, para que nuestros hijos sepan que todo empieza pequeño y con el cuidado adecuado se convierte en refugio. Y así creció el huerto. Emma abrió una pequeña escuela. James partió algunos inviernos después, con el rostro sereno y la mano apretando el broche de hierro que Sara le había dado. Fue enterrado junto a ella como había pedido. En el mismo campo donde el amor había nacido en silencio, reposaban ahora dos corazones que nunca dejaron de elegirse el uno al otro. Los habitantes mantuvieron viva la historia. En fiestas, cosechas, noches alrededor del fuego, se contaba la de una mujer viuda, sola con dos hijos, que abrió la puerta a un forastero herido y que, con ese gesto, comenzó a reescribir el destino de muchos. No había exageración en los detalles, no había fantasía, solo el recuerdo real de un coraje que nació del afecto, porque a veces lo que cambia una generación entera no es una batalla o un hecho heroico, sino una elección silenciosa hecha por alguien que decidió no rendirse. Y dicen, hasta hoy, que cuando el viento sopla del sur y los manzanos florecen más temprano, se puede escuchar el eco leve de una voz femenina entre las ramas. No dejen que el mundo endurezca lo que es puro, el amor es permanencia. Y entonces, por entre las hojas, un rayo de sol siempre encuentra paso.